Hugo, ejemplo de amor, lucha, valentía, esfuerzo y unión familiar. La historia de Hugo comienza en Palmira, Valle del Cauca, el 30 de julio de 1918 y termina en Cali el 19 de agosto de 2006 a la edad de 88 años. Por aquel entonces, Colombia avanzaba con paso lento entre el campo, el comercio local y las tradiciones familiares que marcaban el destino de sus habitantes. Nació en el seno de una familia asombrosa, hijo de Roberto Nuño y Marina y hermano de Pablo, Leonor, Roberto, Álvaro, Aura Marina, Jaime, Fabio, Mario y Olguita. Desde muy temprana edad, Hugo aprendió que la vida no se construye en soledad, sino en medio de un vínculo basado en el cariño, la confianza y el apoyo, especialmente con la familia, ese núcleo que sería para él el centro de todo. En 1924, cuando apenas tenía 6 años, la relación con su padre terminó de manera abrupta, un hecho que marcó de forma definitiva su infancia y su manera de mirar el mundo. A partir de entonces, Hugo creció acompañado de su madre y sus hermanos en un ambiente donde el apoyo mutuo iba más allá de las circunstancias y era esencial para seguir adelante. Desde niño sentía y entendía que el valor de la protección, de la compañía sincera y del amor compartido eran lazos que se entrelazaban en la familia donde forjó un aprendizaje silencioso pero profundo que le ayudó a distinguir entre los sentimientos auténticos y los que solo aparentan serlo. No fue un hombre perfecto, pero sí fue el hombre bueno y honesto consigo mismo que ayudaba de forma generosa mientras cumplía con sus responsabilidades entre lo que pensaba, decía y hacía tanto en casa como en el trabajo, y eso fue una constante que lo acompañó durante toda su vida. A sus 22 años, Hugo era un hombre atractivo, de ojos marrones, cabello castaño ondulado, de estatura media y figura atractiva. Vestía traje y corbata todos los días, cuidando siempre su presentación personal, lo que le daba un aire de seguridad y firmeza. Su apariencia reflejaba su carácter ordenado, respetuoso y confiable. Era noble, leal, optimista, positivo y alegre. Su sonrisa abierta, su comportamiento educado y su cuidado personal generaban confianza entre quienes lo trataban. La comida ocupó siempre un lugar especial en su vida, no como un lujo ni como una ostentación, sino como un símbolo de supervivencia, memoria y dignidad. Para Hugo, la comida iba mucho más allá de saciar el hambre o del precio que se pagara por ella. Solía decir con convicción, eso no es comida. Una frase que encerraba recuerdos de su infancia cuando se sentaba en el andén a balbucear, tengo hambre. O cuando un solo banano debía repartirse entre varios hermanos, hecho que fue lo que le enseñó el valor del hogar. Esos recuerdos marcaron su relación con lo esencial y explican por qué nunca dio demasiada importancia a lo material. Vivía el presente sin preocuparse por aquello que no podía controlar. Era respetuoso, íntegro y coherente y aun cuando no compartía la opinión de los demás sabía comprender sus sentimientos y expectativas. En 1939, cuando Hugo tenía 22 años, Esperanza entró por completo en su vida. Ella era una joven que, al cruzarse en su camino, transformaría para siempre su forma de interactuar con el mundo y crearía la visión de un futuro compartido que iba más allá de solo construir un hogar. Con el tiempo ella fue su guía, su norte brillante, su luz y su roca, la fuerza que a él como hombre ya se rendía dándole su aliento de vida en la boca y su presencia marcó el inicio de una relación destinada a ser compartida toda la vida. Y desde entonces su vínculo se sostuvo sobre el respeto mutuo, valentía, lealtad, amor y protección. Esperanza tenía 21 años. Había nacido en Candelaria el 24 de julio de 1918 y fallecería el 24 de agosto de 2008 en Cali a los 91 años. Hija de Manuel José y Dolores, primos entre sí, y hermana de Diego, Fabio, José Manuel y María Teresa. Pedro Antonio y Dolores Toyó fueron sus abuelos maternos. Era una joven de mediana estatura, tez clara, ojos marrones, nariz delgada, sonrisa franca y finas facciones. Su cabello castaño enmarcaba su bello rostro armónico y expresivo. Esperanza era hermosa, auténtica, inteligencia y por encima de todo poseía esa sabiduría ante situaciones donde no existen respuestas simples, ante lo que desafiaba su lógica y sus emociones. Era valiente, pero tenía una mezcla de asco y temor hacia las ranas, las que aunque no representaran amenaza alguna, saltaban desde sus patas traseras.
Creció en la fe católica, rezaba el rosario, asistía a misa los domingos y fiesta religiosa y su espiritualidad nunca estuvo desligada de su carácter firme y libre. Era auténtica consigo misma y con los demás. Combinaba sabiduría con su gran capacidad de ser, conocer y amar a quienes la necesitaban sin esperar nada a cambio. Compartía voluntariamente su tiempo, recursos, amabilidad, simplemente era una buena compañía. Vestía discretamente de manera casual con naturalidad, estilo, sencillez y sin adornos, los cómodos pantalones, blusas, vestidos y faldas de colores neutros, negros y estampados sutiles. Estaba desprovista de los complejos aburridos de su época, a los que daba poca importancia. Actuaba siempre de acuerdo con sus principios y valores y nunca cambió su manera de ser para complacer a otros. No le importaba ser malinterpretada ni la opinión de quienes siempre encontraban la forma de criticarla, especialmente de aquellos que la juzgaban y le sugerían cómo debía comportarse para guardar apariencias. Nunca cayó en la arrogancia. Tenía el valor suficiente para enfrentar la vida y aunque sabía que no era perfecta, confiaba en su propio juicio para tomar decisiones y resolver problemas. Era una mujer de corazón puro, justo, noble y tolerante. Su estilo de vida se distinguía por una personalidad sencilla, espontánea y divertida. Con absoluta franqueza y sin rodeos, de su boca salían palabras directas, verdades incómodas dichas sin filtros engañosos y sin tapujos, pero sin generar rechazo. Le gustaba hacer reír y con gran imaginación tenía esa chispa innata capaz de alegrar el día de familiares y amigos. Contaba cuentos y chistes, algunos subidos de tono, con los que expresaba su sabia comprensión de las personas y de la vida. Amaba a los animales, visitaba a los enfermos, acogía al familiar y al amigo en tiempos difíciles y al mismo tiempo con agilidad mental usaba un juego de palabras de doble sentido bajo un tono cómico y un humor disfrazado de ingenio y crítica, sin ridiculizar la autoestima ajena con una verdad disfrazada de quienes fingiendo ser buenos ocultaban intenciones para sembrar dudas o causar daño. Esperanza había nacido en Candelaria, tierra de tradición indígena, africana y mestiza, fundada en 1545 por Sebastián de Belalcázar en honor a la Virgen de Candelaria. Un lugar donde la armonía de un sol ardiente y la serenidad del resplandor de la luna que ilumina la oscuridad de la noche se mezclan con el sonido de la marimba que descarga tensiones con las ganas de pasarlo bien mientras se evocan nostalgias, leyendas, luchas, amores y traiciones. Esperanza procedía de una familia cuyo antepasado de origen irlandés había poseído una gran fortuna representada en los inmensos bosques, montañas y llanuras de Candelaria. Ese legado pasó poco a poco a otras manos, principalmente por las decisiones de Pedro Antonio, el abuelo de Esperanza, quien además de su incapacidad de resistir sus deseos de apostar en las cartas, fue víctima de consejos engañosos de familiares. Desde su nacimiento hasta cumplir 20 años, Esperanza vivió con su familia en la Hacienda El Fraile, en el corregimiento del Cabullal, rodeada de bosque tropical y un hábitat ideal de diversidad en flora y fauna. Su padre Manuel José, quien trabajaba en Cali en la gobernación del Valle, donde se encargaba de escribir y copiar decretos, ordenanzas y leyes, los fines de semana se reunía con su esposa y sus hijos y visitaba a Pedro Antonio, ya anciano, casi ciego, a quien respetaba con ese profundo amor filial del que estaba muy bien correspondido. La temprana muerte de Manuel José causó una ruptura profunda en el sentido de la vida familiar. En medio del duelo, Pedro Antonio, aceptando consejos de familiares y amigos, intercambió la hacienda del Fraile por una casa ubicada en la carrera 9 de Cali y una pequeña compensación económica. Así, Dolores y sus hijos tuvieron que establecerse en Cali, donde el destino quiso que Hugo y Esperanza iniciaran allí una historia de amor que pronto formalizarían con el compromiso matrimonial. Hugo trabajaba como locutor de Radio Cali y desde el micrófono expresaba su admiración, dedicando canciones y poemas románticos a Esperanza, a quien llamaba la veraneante rubia que llegó del Cabullal. El 24 de diciembre de 1940 fue el día en que Hugo juró a Esperanza que por siempre estaría a su lado para amarla, respetarla, mimarla y protegerla sin importar las dificultades que enfrentara. Ese día en la Catedral de Cali se celebró una doble boda, la de Hugo y la de su hermano Roberto,
y la celebración se extendió por una semana entre música, bebidas, desayunos, almuerzos y cenas. Recién casados, Hugo y Esperanza se alojaron en la casa de Marina, detrás del Parque de San Nicolás, una vivienda a la que se ingresaba por un pasillo que conducía a la sala, las habitaciones y 3 patios. En el último patio se almacenaba el petróleo y la gasolina que Hugo, Fabio y Jaime vendían de forma independiente. En la casa de la familia de Hugo nació su primera hija, Yolanda, y unos meses después se mudaron al barrio El Peñón, donde nació Florencia. Hugo salía a luchar y al mundo enfrentaba. No volvía a casa siendo el mismo de ayer, feliz con su amada, su paz y su tormenta, pues el hogar era el esfuerzo de todo su haber. Le gustaban las poesías, la vida hogareña y la buena compañía la buena comida que le preparaba su esposa. Sacaba tiempo los fines de semana y ocasiones especiales para visitar a la familia que valoraba como un tesoro y con la que compartía un abrazo mientras escuchaba una y otra vez los mismos chistes de historias pasadas. Como protagonista de su historia, fiel a sí mismo actuaba con base en sus valores y creencias y no valoraba las cosas materiales que ante él perdían brillo frente al simple hecho de regresar a casa, descansar, disfrutar de la compañía de su esposa, ver crecer a sus hijos y saborear una buena comida. Tenía claro que su esposa, hijos, madre y hermanos eran la razón de su vida. Priorizaba siempre reunirse con la familia en eventos especiales donde la distancia, aunque lejana, no era impedimento para disfrutar de su compañía. Desde 1944 compartieron el hogar con los hermanos de Esperanza cerca de lo que hoy es San Andresito y durante su estadía nacieron Alberto, Consuelo y Gonzalo. En esa casa vivía también un trabajador afrodescendiente que ayudaba en las labores domésticas y que los domingos vestido de blanco se terciaba a Alberto al hombro y lo llevaba a la tienda diciendo que era su hijo. El 9 de abril de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se desató una ola de violencia. Una procesión pasó frente a la casa y uno de los caminantes, machete en mano, comenzaron a golpear los barrotes de la ventana donde sentados estaban Yolanda, Florencia y Alberto. Hugo reaccionó con rapidez y usando la fuerza de sus piernas deslizó su pesado armario para bloquearle el acceso a la casa. Al fallecer los abuelos Pedro Antonio y Dolores Tolló, dejaron de herencia a la madre de Esperanza y a su hermana Sixta la casa de Cali a la que después de repararla la alquilarían. Corría el año de 1952 y durante 2 años Hugo Esperanza y sus hijos permanecieron en Silvia, que es un municipio de clima frío, húmedo y nublado, conocido por sus paisajes montañosos y su rica cultura indígena. En aquel entonces era el lugar escogido por los caleños para vacacionar y pasar fines de semana. Mientras Yolanda, Florencia y Alberto asistían a clases con los franciscanos, Hugo trabajaba en Cali y recorría los pueblos con su camión vendiendo petróleo y gasolina. Por 1 año compartió su hogar con su hermano Roberto, su esposa Esperanza y sus hijos Alfonso, Milena, Diego y Francia, quienes también en Silvia estudiaron con los franciscanos. Víctor Manuel Aura Marina y sus 6 hijos lo visitaban durante la temporada de vacaciones escolares. Víctor trabajaba en Cali y los fines de semana viajaba con Hugo llevando mercados y golosinas que alegraban a los niños. En 1955, Hugo y su familia regresaron a Cali y alquilaron una casa en el centro donde a finales de ese año nació Alfredo Chucho. 7 meses después, el 7 de agosto de 1956, Cali estalló en un duelo de espanto. Una caravana de camiones militares cargados con dinamita explotó cerca de la estación del ferrocarril, donde las causas de ese hecho nunca se aclararon. Su camión fue cenizas. El hierro voló y solo quedó clavado en un árbol su motor. Le ofrecieron paredes y un techo, pero pidió otro camión. Esa herramienta con la que llevando petróleo madrugaba al destino, entregando por completo su tiempo, energía y dedicación. Porque en ese volante llevaba su hogar hasta el final del día cuando abrazaba a Esperanza, la mujer que en sus sueños halló y que con su sabiduría le enseñó que el hombre que salía a ganar se restauraba por siempre al entrar al hogar. Pero luego la vida le dio otro sendero como mentor y arquitecto de sueños, de llaves y vidas para otros, abriendo puertas, buscando hasta encontrarles un plan mobiliario de techo en un verdadero hogar donde amar. Como comisionista de propiedad raíz era un puente entre personas con intereses distintos donde la palabra dada era compromiso.
Sus oficinas y lugares de trabajo estaban en el centro de Cali, en espacios públicos y en el Café Tabú, donde conversaba sobre asuntos triviales mientras aconsejaba con criterio. En 1958, Hugo Esperanza y sus hijos vivieron en la casa de la calle de la Cesta, de la calle Cesta, del barrio La Merced, donde nació Liliana, y un año después, en 1959, nació Carlos Eduardo Guffi. En esos días, los fines de semana y vacaciones escolares solían pasarlas en Santo Domingo, la casa campestre de Víctor y Aura Marina, ubicada en el kilómetro 18 de la carretera al mar, donde Yolanda a sus 16 años conoció a Jacques de 24 años, la persona con la que se casaría unos meses después. Un año después de casada, Yolanda y Jackie compartieron el hogar con Hugo y Esperanza cuando nacieron las mellizas prematuras Carolina y Mónica, quienes requerían cuidados especiales. Por aquel entonces, Esperanza se tomaba una pausa interrumpiendo las tareas del hogar que a veces representaban una carga para fumarse un cigarrillo, recuperar la calma y reflexionar sobre su vida. Con su talento especial y su toque secreto combinaba ingredientes dando un increíble sabor mágico a la sazón de sus deliciosas comidas que hoy traen a la memoria recuerdos que parecían olvidados. Durante un año, Hugo y Esperanza montaron la cafetería Cachipay, dentro de la Notaría Tercera, donde dos cocineras preparaban en casa jugos, ternera asada y fritanga. El negocio quebró al año debido a las deudas impagas de sus clientes. 1983. Durante 43 años, Hugo Esperanza y sus hijos habitaron 8 casas alquiladas en diferentes sitios de Cali, como sigue. Primero detrás del Parque de San Nicolás, después detrás de San Andresito, posteriormente en Silvia, luego en el centro, en el Peñón, en San Antonio, en La Merced y en el Refugio. Pasando de un lugar a otro con las incómodas mudanzas de los infaltables gatos, perros, loros, canarios, camas, sofás, mesas, sillas, armarios, estanterías, lámparas, cortinas, espejos, utensilios de cocina y electrodomésticos, árboles sembrados y flores en maceta. Finalmente, Hugo compró en San Antonio una casa de paredes altas, patio y un jardín interior donde cortaba las rosas que le regalaba Esperanza como gesto silencioso de amor. En San Antonio, donde permanecieron por el resto de sus vidas, es un barrio bohemio que hoy es patrimonio cultural de la ciudad de Cali, con sus empinadas callejuelas, algunas de piedra, casas construidas con adobe, piedra, madera y ladrillo, con blancas fachadas y portones de vibrantes colores, donde la actuación, la música, la danza y la gastronomía se fusionan con tiendas de barrio y restaurantes que ofrecen platos típicos. Esperanza al atardecer gustaba subir por una calle empinada hasta llegar a la cima de la colina de San Antonio, donde además de rezar en la capilla del siglo XVII estilo barroco, se sentaba en medio de árboles y palmas, disfrutando de la suave brisa y de la espectacular vista de la ciudad. Hugo y Esperanza compartieron sus vidas por 66 años y en su relación nunca faltó la confianza, el respeto, el diálogo y el mutuo apoyo incondicional en las buenas y en las malas. Daban lo mejor de sí a familiares y amigos que atravesaban pérdidas, ofreciéndoles hospitalidad, generosidad y afecto, no por lo que pudieran obtener de ellos, sino por su deseo de hacerlos sentir bienvenidos, valorados y respetados. Desde el día en que se conocieron y tomaron la decisión de amarse hasta su vejez, días en los que a veces Hugo percibía en Esperanza gestos de tristeza por sentimientos de agobio y para consolarla, salían en la noche a caminar tomados de la mano, cenar en un restaurante o disfrutar del cine de la época en la que las películas se repetían una y otra vez. Hugo falleció el 19 de agosto del 2006 a la edad de 88 años y Esperanza el 24 de agosto de 2008. Durante su vida, Hugo siempre se mantuvo en pie. Su entrega a los suyos fue su gran misión. Cerró sus negocios, sanó las heridas entregando a su esposa y sus hijos el corazón. Logró la paz, esa que con gran pasión el justo merece, rodeado de amores que él mismo sembró, comprendiendo al fin que la vida florece donde el alma su estirpe dejó. Entendió que la muerte es tan solo una breve ilusión y aunque el tiempo se detenga hoy, su corazón en la sangre de sus hijos, su vida continuará y vivirá muchos años en quienes distantes estén en otros lugares, pasando conflictos con otra misión, abriendo puertas y calmando pesares. Las vidas de Hugo y Esperanza quedarán orgullosamente grabadas por siempre como unas de las más valiosas de la familia asombrosa, no por la riqueza heredada,
sino por el espíritu de protección inquebrantable que pusieron a prueba en cada estación de sus vidas con el amor, respeto, propósito, igualdad y confianza, símbolos de un eterno romance que se fortaleció para superar obstáculos con significado, sentido y valor. Que sus almas descansen en la paz del Señor. Sinceros agradecimientos a Yolanda, Florencia y Consuelo por los recuerdos de esta maravillosa historia. Corría el 18 en la tierra colombiana, un sol de carencias sobre el niño brilló. Perdió muy temprano la guía paterna, pero el amor de una madre su alma forjó. Tengo hambre, decía sentado en la puerta, mientras el mundo era un ancho desierto. Más 9 hermanos, con el alma despierta, dividían un banano, milagro en el huerto. Creció con la fuerza del hombre que es bueno, donde un apretón era un pacto sagrado, sin fríos contratos, con paso sereno, brilló su honradez en un tiempo pasado. Y entonces llegó esperanza su guía, su norte brillante, su luz y su roca, las fuerzas que al hombre que ya se rendía le daba el aliento de vida en la boca. Quien sale a luchar y al mundo se enfrenta, no vuelve a la casa siendo el mismo de ayer. Le dijo a su amada su paz en tormenta, pues el hogar es el puerto de todo el saber. Cali estalló en un trueno de espanto, su camión fue ceniza, el hierro voló, quedó aquel motor como un símbolo santo clavado en el árbol que el cielo abrazó. Eligió su camión, su herramienta y su puente, llevando el petróleo con gran devoción, prefiriendo el regreso, el abrazo más fuerte que cualquier descanso tras su laborioso camión. Pero luego la vida le dio otro sendero, abriendo las puertas, buscando el hogar. Agente inmobiliario, mentor verdadero, halló para otros un techo donde amar. Fue arquitecto de sueños, de llaves y vidas, su entrega a los suyos fue su gran misión. Cenó sus negocios, sanó las heridas, entregando a su esposa y sus hijos el corazón. Murió con la paz que el justo merece, rodeado de olores que él mismo sembró, comprendiendo al fin que la vida florece allí donde el alma su estirpe dejó. Que la muerte es tan solo una breve ilusión, pues la vida continúa en los hijos, constante en otros lugares, con otra misión, pero con su misma luz.
Era el 39, la vida empezaba cuando hubo sus 22 primaveras. Vio como el destino ante él caminaba, con ojos marrones y nuevas maneras. Esperanza llegó de Candelaria el tesoro, con 21 años y un alma de amor. No buscaba un techo de plata ni oro, sino ser su norte, su roca y su luz. Hija de Manuel, nieta de Pedro Antonio, de rasgos finos y risa sincera, unió su linaje en sacro matrimonio con el joven locutor que por ella muriera. Él desde el micro con voz de cristal lanzaba poemas al viento y al aire. Ya llega la rubia del viejo Cabullar, la mujer que al mundo miraba sin desaire. Ella era sabiduría ante el mar del dilema, con fe de rosario y domingo de misa. Un espíritu libre, un valiente poema que a las ganas temía, pero daba su risa, sin filtros ni engaños, con verdad frontal. Contaba sus cuentos de chispa y de ingenio, curaba al enfermo, alejaba todo mal, y en su sazón mágica guardaba un milenio. El fraile quedó atrás entre bosques y ríos, por una casona de muros y anhelos. Y el 24 de diciembre, desafiando los fríos, juraron amarse bajo el sol de los cielos. Doble boda en la catedral, fiesta de una semana. Mientras subo en su camión el petróleo cargaba, pero el hierro voló en ceniza temprana, y el amor de esperanza sus fuerzas restauraba. El hombre se sana al entrar al hogar, decía ella humeando un tabaco en la pausa. Mientras en San Antonio de Bohemio Millar, Hugo cortaba rosas por su única causa. Barrio de adobe, de piedra y portón, testigo de pasos que suben la loma, donde la brisa de la tarde es una oración que en la vieja capilla de siglos se asoma. 66 años de manos unidas, de cine, de escenas de apoyo constante, de verdades directas y penas vencidas, con el alma de un niño y el pecho de un gigante. Él se fue primero buscando el camino, ella lo siguió tras 2 años de espera. Hoy son el asombro de un linaje divino, un romance eterno, una luz verdadera. No fue la fortuna del abuelo irlandés, ni los bosques perdidos de su Candelaria. Fue el amor puro, valiente y cortés, la herencia más noble, la paz necesaria. Que descansen unidos en el reino del cielo, Hugo y su esperanza en eterno volar.